Hola, bienvenidos a Criticando RBL. Muy bien, gente. Ay, hay tantas cosas que criticar. La semana pasada y esta semana se estrenaron series y capítulos. Muy bien. Hay 4 cosas de las que quiero hablar y son Hello Stranger, My Date Series, Together, Still Together, Mi Extraordinario. Empecemos con Hello Stranger. Perdón, gente, con Hello Stranger, perdón la que le gusta mucho, los fans, todo, no me quieran matar, pero es mi pensamiento. Y juro que esa serie, o sea, se la veía genial, se la veía que iba bien encaminada y todo. Pero ¿saben lo que pasó? Perdió la esencia, perdió algo, hicieron todo muy apresurado, está bien, quieren sacar una película y todo. Fueron de 8 capítulos esta serie, pero le faltó más desarrollo a la serie. A los personajes le faltó más a los personajes. Y la química que tenían a través de las pantallas no la tenían en persona. En este último capítulo, en el capítulo 8, cuando se acercaban, te juro, no sentí química como la de Gabriel y Kyle. Esa química sí se puede ver, gente. Pero bueno, ese es mi problema con Hello Stranger. No hubo química, no hubo un buen desarrollo de la historia. Recordemos que Game Boys hizo el desarrollo de historia en episodio 8 o 9. Creo que fue que nos contó la historia del padre, madre, por qué se pelearon. Nos resumió todo y lo hizo bien. No es que lo hizo apresurado. Como la historia de amor de estos dos amigos de Shep y Kokai. Que, o sea, somos novios, te quiero y ya está. O sea, Kokai ni siquiera estaba enamorado de él. Así que, no sé, bueno, ese es mi problema con Hello Stranger. Fue demasiado corto, demasiado, muy básico. O sea, al final estuvo bien. O sea, no quería un beso, yo tampoco. A mí tampoco es que me gusta. Vele, prefiero un bromance. A la gente dice que hay que conformarse, no sé. Pero te juro, sinceramente a mí, Hello Stranger, 7, un 7. Me arrepiento de 7.5. Un 7 para el final. Empecemos con My Day. Oh, My Day. El capítulo 2 de My Day. Hubo mucha gente que le tiró hate este capítulo por la actitud que tuvo Ace, por la forma de ser de Ace. Prepotente, demandante, creído, de todo le dijeron. Y en un punto tiene razón. Vi muchos youtubers que los criticaron en los grupos, los super criticaban a Ace y la actitud que tiene y que no tiene que promover eso. Está bien, no hay que promoverlo. No es una persona que está dando una noticia o una persona que tiene un programa en televisión a nivel nacional o un conductor que trata así y todos lo aceptan. Es una serie. O sea, yo vi el video de Revil y por lo poco que entendí y los comentarios que dejaban, está bien, se enojó de la actitud que tuvo Ace. Pero no olvidemos que es una serie, gente. Si los personajes de una serie son buenos, son todo lo que tiene que estar bien, no sería interesante, ustedes no lo verían. Ace logró que todos hablaran de la serie. Bien, mal, todo. Toda crítica, sea buena o sea mala, sirve para la serie porque la gente va a querer verlo o va a dejar de verlo. Pero es más gente que lo ve más por morbo. Así que si le hacen llegar este video a Revit, que dudo mucho, pero las esperanzas están. Así que está bien que este personaje haya hecho así, porque hizo bien su trabajo, hizo que hablen de él, ¿entienden? Y la gente va a ver el tercer capítulo, cuarto, quinto, a ver cómo se desarrolla y ver cómo este personaje termina cambiando de actitud. Porque es el típico personaje de que es frío, malo por fuera y termina siendo todo un chico pobrecito por dentro. Como los dramas coreanos, gente, ustedes conocen un montón de dramas. Y no siento que esté mostrando una actitud mala hacia la gente, una actitud que digas, uy no, esta es una persona mala, la gente va a seguir la gente va a seguir su ejemplo. No, este personaje no va a hacer esto, este personaje va a ser una pasada. Así que reconsidérense las cosas y si quieren un mundo perfecto, gente, no miren series. Porque si miran una serie con algo que sea perfecto sería horrible, yo no la vería, yo no vería un mundo de fantasía. Discúlpeme, pero esas series no tienen éxito. Para esto, no sé, vean La Rosa de Guadalupe, una serie mexicana que está por acá. Esa es lo más correcto que hay y las actuaciones son horribles. Así que ya me enojé, gente, ya me enojé. No. Uf. Cambiando de tema. Ahora con Still Together. Oh, Still Together. Ah, ¿qué puedo decir? Si la serie yo le pudiera cambiar el nombre, lo llamaría la serie de Bright o no sé, Sarawat. Porque hicieron todo para que Sarawat Bright se luzca. Esas tomas que le hicieron, las escenas que le hicieron de su cara sonriendo, todo, o sea, todo centrado a Bright. Ya sé que, todos se vuelven locos por ellas, todos se vuelven locos por él, pero, o sea, se me la serie más interesante porque el segundo capítulo estuvo, pero, o sea, fue como, ustedes saben, como, si no lo hubiera visto no me hubiera afectado, ¿entienden? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sinceramente a mí el primer capítulo de esta serie, de este especial de 5 episodios, a mí no me gustó porque fue aburrido en punto. Y las historias de Mike con el hermano de Win, la historia de ellos,
Sinceramente, o sea, de vivir juntos, o sea, ya están todos juntos, dijeron que iba a pasar 10 años, pasó un año, o estoy entendiendo mal la historia, no sé, pero sinceramente, ni penas ni glorias, es como, o sea, si no lo hubiera visto, no hubiera pasado nada. O sea, si hubiera visto el capítulo 2, voy a entender todo. Pero bueno, está bien, estos son los infundados, una pareja tóxica. ¿Cuándo no la GMTV dando una pareja tóxica? Pero, ¿qué vamos a hacer? Así que, esperemos a que esté. Así que nada, eso es mi descargo con Still Together. Démosles una oportunidad, obvio. Yo siempre digo que hay que dar una oportunidad a la serie porque, bueno, son series que se estrenan y hasta el tercer capítulo hay que dar la oportunidad. Así que va a ser exitosa porque está Bright, así que no me odien. Ahora con mi Extraordinary serie. Mi extraordinario series. Ok, vi el tráiler, les dejo mi reacción abajo en el link, pueden verlo. Esta serie me gustó, es la típica serie de la que estamos acostumbrados en Latinoamérica y en Estados Unidos, en España, en Europa, de aceptación, que la familia te acepte, la autoaceptación, disculpen, los cambios que tiene la adolescencia, el primer amor y todo. Por lo que vi en el tráiler, es esa serie típica, pero parece que va a ser bien hecha y en su justa cantidad. No me gusta que sea muy dramática, ondeando en el tema de que, ay, mi mamá no me acepta. O sea, yo creo que tendría que ser una serie con la autoaceptación y que los demás te digan te valga. ¿Entienden? Sé que la familia es importante para algunos lugares, pero tienen que entender que la vida no es así. Y esta serie logró buenas cosas, me gustó mucho el trailer, la pareja también me gustó. Además, va a ser la primera serie que se va a emitir en la TV nacional en Filipinas, por lo que leí. Si me equivoco, comenten, chicos. Bueno, y nada, espero que démosle éxito a esta serie. Se va a estrenar el 30 de agosto, así que si se estrena el 30 de agosto, cae un domingo. Puede ser que el domingo suba la reacción o el lunes, no lo sé, dependiendo mi tiempo, porque es de estudio también. Último, Game Boys. El domingo atrasaron las grabaciones el domingo porque problemas de producción o algo así. Así que bueno, el domingo sí o sí vamos a tener reacción de Game Boys porque Game Boys. Así que nada, bueno. Pero bueno, gente, a mí me gusta me gusta hablar mucho con la gente en los comentarios o en Instagram cuando me hablan y discutimos sobre BL. Amo discutir y o sea, sé que todos los puntos de vista de cada persona es diferente. Capaz a alguno más les gusta el BL fuerte, el BL suave, el bromance. Yo soy del equipo bromance porque me gusta más el bromance, gente. Es más lindo, es más amor. Así que nada, si quieren discutir, hablar, pueden comentar en los comentarios o en mi Instagram que va a pasar por acá o no sé por dónde, qué sé yo. Y nada, el que se enoja pierde, ¿eh? Yo no estoy dando bajo ninguna serie, yo apoyo todas las series BL y más las filipinas que están empezando este año. Este año me sorprendieron, así que chao.